¿Eres tan fan de las newsletters que te has quedado sin tiempo ya para leerlas todas y las quieres trasladar a tu reproductor de podcast? Pues hoy te traigo una herramienta para conseguir esto exactamente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos al Metapodcast Diario por excelencia, ese que llenará tus oídos de magia gracias a las recomendaciones, eventos, curiosidades, herramientas, consejos, episodios de opinión, en fin, todo lo que Jorge Marín, o sea yo, te trae diariamente en pequeñas píldoras de 10 minutitos más o menos. Hay días que un poquito más, un día que un poquito menos, pero bueno, ya me entendéis. Un podcast diario con el que estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del podcasting, o en este caso en el de las newsletters, porque hoy os traigo una herramienta para trasladar, para convertir newsletter en podcast. No solamente newsletter, pero bueno, dejadme que desarrolle un poquito todo esto. Hoy quiero hablaros de la herramienta podstats.ai, una herramienta que nos promete transformar cualquier post de Medium, cualquier newsletter, cualquier vídeo de YouTube, aunque no muy largo, cualquier post de un blog, cualquier artículo de noticias, en fin, cualquier página de la Wikipedia, cualquier post de Substack, de Google Docs, en fin, de un montón de artículos, páginas de internet en formato texto a formato podcast y además brindarle personalidad. O sea, una inteligencia artificial que lee textos, que los interpreta, que los locuta, que los convierte en un podcast, los incluye en un feed y tú te lo puedes suscribir para que cada vez que ese autor genere uno de estos contenidos, a ti te llegue como si en realidad lo que estuviera haciendo es un podcast. Y también esto sirve para creadores de contenido en cada uno de estos formatos que no quieran complicarse la vida en hacer su propio podcast, pues con esto lo tienen hecho o casi hecho. Vamos a leer un poquito lo que nos ofrece. Nos dice, puedes conseguir ese contenido rico que hay en internet, contenido curado que tú has seleccionado en un fascinante podcast, o directamente puedes cumplimentar tu blog o tu newsletter con la fuerza que le da un podcast, el contenido en formato podcast. Los nuevos episodios se generarán en apenas unos minutos, ni siquiera en horas, ni siquiera en días, no, en cuestión de minutos. Esta herramienta lo que nos ofrece es, pues eso, leer un artículo, transformarlo a podcast y dárnoslo directamente ya todo montadito para que o bien nos lo llevemos a nuestra propia aplicación de podcast o bien, si eres el propio creador, lo publiques en las plataformas de podcast. Nos hablan aquí de que, lógicamente, la cantidad de artículos y de newsletter y de Google Docs, y, bueno, en fin, que hay multitud de contenido que no damos abasto, pero que gracias al podcast pues podemos seguir consumiendo, podemos seguir disfrutando y todo ello concentrado en episodios de 5 minutos. Por esto es lo que no me termino de entender cuando ofrece también transformar los vídeos de YouTube. No sé si también hará, gracias a esta inteligencia artificial, hará un pequeño resumen de esos vídeos, porque imagino que lo condensará todo, no creo que sea el típico lector o locutor con inteligencia artificial que simplemente traslada el texto a audio, sino que lo sintetizará, cogerá las mejores ideas y lo transformará en episodios de 5 minutos. También incluso nos ofrece convertir los emails, no solamente en newsletter, artículos, ya digo, YouTube. Dice que en YouTube hay una cantidad infinita de recursos o de noticias, de contenido con el que aprender y que imaginemos coger todo ese potencial de esa base de conocimientos y trasladarlo en pequeñas píldoras de 5 minutitos en formato podcast. Pues hombre, puede ser muy pero que muy interesante. Voy a ver si puedo investigar si trae... Ah, sí, mira. Bueno, voy a leer las preguntas y respuestas porque creo que va a ser lo más interesante, porque precisamente una de las preguntas que yo me estaba haciendo la responden aquí. Pero bueno, ¿para quién está pensado? ¿Para quién es, digamos, el primer interesado en utilizar Podstats? Dice que está interesado, es muy interesante para host de podcast o de gente que no tiene un podcast, pero quiere derivar al formato podcast, quiere conseguir suscriptores a través del formato podcast, pero que ellos no sean creadores.
que quieran hacer crecer su audiencia, pero sin tener que complicarse a grabar su contenido, colgarlo en las redes, en fin. Consumidores o creadores de Internet que, bueno, prefieren dedicar esa creación o bien ese consumo de contenido trasladándolo al formato podcast. ¿Puedo distribuir mi podcast creado con Podestars en el resto de plataformas? Y dice, claro, tú solamente tienes que coger tu creación de Podestars y mandarla a Spotify o Apple Podcast. Se puede distribuir con la sindicación, o sea, con el propio RSS. ¿Cómo de largos pueden ser los episodios generados? Dicen ¿cuánto tardará en generarse los nuevos episodios? Dicen los nuevos episodios serán creados en menos de 10 minutos. El contenido es muy rápido de crear. ¿Cómo funcionará Podestars con mi aplicación de podcast favorita? No, ¿funcionará Podestars con mi aplicación de podcast favorita? Dice, sí. Podestars es compatible con cualquier aplicación de podcast que estés usando a día de hoy. A ver, si lo preparan en RSS, pues es muy fácil. ¿Qué tipo de contenido puedes convertir con la transformación que ofrece Podestars? Podestars puede convertir artículos de un blog, noticias, vídeos de YouTube, newsletters de Substack, newsletters de cualquier tipo de email, y todo esto en episodios de podcast que provoquen engagement, o sea, que se provoquen que tus suscriptores, que tus consumidores, que tu audiencia crezca. ¿Cómo de largo puede ser cada episodio? Dice, todos los episodios durarán entre 2 minutos y medio y 5 minutos. Podestars se enfoca en la creación concisa, resumida, para maximizar la eficiencia. Es un lector, por así decirlo, de texto a audio, un locutor de lo que tú escribas, y dice, no, Podestars no es solamente un transformador de palabra por palabra a texto a voz. No, lo que hace es potenciarlo con inteligencia artificial para sintetizarlo y ofrecer contenido de valor, sobre todo tiempo de valor, a tus seguidores o a la gente que se suscriba a estos nuevos podcasts que tú vas a crear. ¿Cuál es la diferencia entre Podestars Basic, Pro and Unlimited? Podestars Basic limita 5 episodios al día con un anuncio al principio y al final. No, con un anuncio al final solo. Podestars Pro limita a 10 episodios al día con un anuncio al final. Y Podestars Unlimited está recomendado para los creadores de podcast y profesionales que quieran ofrecer episodios diarios sin límite, por así decirlo, y sin anuncios. Bueno, o creadores es que no entiendo que lo ofrezca a creadores de podcast cuando precisamente los creadores de podcast aquí desaparecen, más o menos. Y quiero pensar que se refiere más bien a consumidores de podcast o a otro tipo de creadores. Bueno, ¿puedo customizar, puedo rediseñar la apariencia de mi propio podcast? Sí, con Podestars tú puedes engalanar, enjollar el título, la descripción, la portada y hacerlo todo con tu propia marca, con tu propio branding. ¿Ofrece Podestars traducción de audio? Y dicen, claro, Podestars puede trasladar contenido en directo en 7 lenguajes: español, francés, italiano, alemán, hindú, polaco y portugués. Puede ayudar a llegar a nuevas audiencias por todo el mundo. ¿Puedo escoger una voz distinta para cada uno de mis episodios? Sí, Podestars ofrece multitud de voces distintas o de opciones de voces distintas y solamente tienes que escoger una para que tu contenido brilla y cobre vida. ¿Cómo de realista es la voz que ofrece la sintetización de voz de Podestars? Podestars utiliza la última voz del lenguaje natural, la sintetización de voz natural diseñada digamos en los últimos meses, la más vanguardista voz de sintetización de voz, y lo hará indistinguible al lenguaje humano, a la narración de un lenguaje humano. Voy a ver si encuentro algún ejemplo que podamos escuchar. Es que aquí solamente me ofrece... mira, aquí tenemos uno. Welcome to our podcast episode, where we'll be discussing an interesting article titled Apple Continues to Use Our Own Mortality as Marketing, authored by Emma Roth. Today, we'll be exploring how Apple is leveraging our inherent need for safety and security
to market its products. Bueno, en este caso están haciendo una review del iPhone 15, según salió, y bueno, he intentado encontrar algún ejemplo en español para escucharlo, digamos, de una manera mucho más natural para nosotros. Sí que es cierto que se nota, yo al menos lo poco que noto, lo poco que he captado, teniendo en cuenta que es en inglés el audio, me sigue sonando un poco a robot. Sigue siendo un productazo, ojo, la calidad está muy bien, pero a mí echo de menos, aunque sean esas coletillas, esas pausas de pensamiento, esas respiraciones, esas... No es, digamos, un lector, o sea, digamos, es un lector de texto potenciado, porque nos hace resúmenes, nos sintetiza, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que oye, que no esté muy bien, para algunas personas seguramente les valga, y bueno, he intentado, ya digo, encontrar alguna opción en español, pero no he encontrado ninguna. Tienen su propio podcast, de hecho, donde cuelgan multitud de ejemplos, pero en español no es ninguna, por eso os he puesto esta en inglés. Lo que sí que me gustaría indicar que he encontrado, porque iba a haceros la prueba con alguno de mis, no sé, algún texto mío o de alguna revista o artículo en español. Ofrecen 14 días de prueba gratis, pero hay que meter tarjeta. Y directamente no me quiero complicar a meter mi tarjeta porque no tengo tiempo. Pero sí que he encontrado los precios. La opción básica son $7 al mes. Ya digo, 5 episodios de podcast al día. La opción Pro son $12 al mes y te ofrece 10 episodios cada día. Y la opción ilimitada, con un paquete de hosting, te ofrece contenido totalmente blanco, sin anuncios ni nada. No hay límite de episodios y cuesta $20 al mes. Lo que os decía al inicio, para los superfans de las newsletters que no quieran perderse nada o que, oye, quieran estar todo el día consumiendo contenido que normalmente no encuentran en podcast, pero sí lo quieren consumir en este formato, puede ser una idea interesante. Para todos aquellos que sois creadores de artículos o newsletter o que queréis sintetizar vídeos de YouTube, bueno, pues puede ser una opción. Oye, las ventajas que nos da transformar cualquier tipo de contenido a formato podcast, pues está muy bien. Y si además de eso tenemos una inteligencia artificial que nos sintetiza todo, nos lo locuta y nos lo ofrece en un lenguaje, iba a decir, realista. A mí personalmente sigo prefiriendo a los locutores humanos, aunque tengan equivocaciones, aunque haya ruidos, aunque haya respiraciones, en fin, no sé. No me importa sacrificar, igual que llevo muchos años escuchando podcasts con muy buen contenido, aunque la calidad de sonido no sea la mejor. Quizás es porque vengo de una época donde la calidad de sonido no era la más exquisita del mundo, pero bueno, no me importa, digamos, que el creador de podcast, pues ya digo, cometa equivocaciones, haga pausas, quizás incluso pues tenga que corregirse pasado el episodio. No sé, sigo prefiriendo el lenguaje humano y no tengo tanta prisa por consumir o por transformar contenido para que me dure menos de 5 minutos. Pero entiendo que sí que hay gente que le gusta esta opción. Por eso os la traigo. Os dejaré un enlace a la web de podstars.ai para que lo podáis disfrutar, podéis echarle un ojillo y, oye, quién sabe, si alguien lo contrata, que por favor me pase el podcast que se ha creado para echarle un vistazo si alguien crea alguno en español. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.